descubre la increíble historia de amor. Una madre apache amamanta al bebé de la esposa del vaquero. Elena, madre soltera de ascendencia apache, respiraba la fragancia del guiso que cocinaba en la cocina del restaurante El Corral. Cada día se levantaba antes del amanecer, su cuerpo cansado pero su espíritu indomable. La vida en el pequeño pueblo de Texas era un desafío constante. La gente a menudo pasaba de largo, ignorando su herencia y sus luchas. Pero aquel día, mientras removía la olla de frijoles, una sombra de ansiedad opacó su enfoque. El rostro de su pequeño hijo, Carlos, apareció en su mente, y la carga del mundo exterior le pesaba más que nunca. ¿Estaría ella haciendo lo suficiente para darle un futuro mejor? La presión económica la asfixiaba. Su sueldo apenas alcanzaba para los gastos básicos. En su corazón, el eco de la voz de su madre apache resonaba, enseñándole el valor de la familia y la espiritualidad. Pero la conexión con sus raíces, esa fuerza que una vez le brindó consuelo, se sentía cada vez más distante en medio de tanta adversidad. Su mente se tornaba un torbellino de preguntas. ¿Podría mantener la promesa de una vida digna para Carlos? ¿Estaría su herencia una maldición en lugar de una bendición? Esta tormenta emocional crecía como un huracán, arrastrando consigo su confianza. Un día, mientras Elena organizaba platos en la cocina, notó a Carolina, la esposa del vaquero, en la mesa del restaurante. Su rostro, surcado por líneas de preocupación, reflejaba una angustia profunda. Había dado a luz a su bebé prematuro, y el pesar que envolvía a Carolina era palpable, vibrando en el aire como un canto desgarrador. Sin embargo, en el fondo de su ser, Elena sentía un impulso irrefrenable de ayudar. Pero, ¿sería su deseo de apoyar a una madre que había crecido en un mundo tan diferente al suyo una locura? El temor a ser juzgada, a ser señalada por su herencia, la frenaba. La idea de ofrecer sus pechos a un niño ajeno parecía, en sí misma, un acto heroico y aterrador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Dentro de ella, las emociones chocaban como tormentas en el desierto. El deseo de apoyar, la duda de hacerlo, la memoria de su propia madre transmitiéndole el poder de la solidaridad, mezcladas con los prejuicios de una comunidad que la miraría con desdén por cruzar esa línea. El tiempo se detuvo en un ciclo de sufrimiento y vulnerabilidad. En su mente, las imágenes de Carolina sosteniendo a su bebé sin poder alimentarlo la atormentaban. ¿Qué pasaría si ese niño no recibía la nutrición que necesitaba? La idea de no poder ayudarla la llenaba de tristeza y a la vez la animaba a actuar. Pero, ¿hasta dónde llegaría su empuje a favor de un acto tan arriesgado? El desafío no solo era su lucha interna, sino el temor a las repercusiones en su comunidad. La enemistad, el rechazo, la falta de comprensión, todo eso la paralizaba. Pero el lazo que sentía con aquel niño, sobre todo en momentos de soledad, la llenaba de una determinación implacable. La pregunta se volvía más fuerte con cada latido. ¿Podía atreverse a romper con las expectativas y prejuicios que tanto la oprimían? ¿Qué sería de ella si decidía cruzar ese umbral de compasión? Y si lo hacía, ¿cómo se transformaría su vida y la de Carolina? La inminencia del sacrificio pesaba en su pecho, mientras el destino se arrastraba con un silencio casi ensordecedor. La verdad estaba a punto de revelarse. Las paredes de El Corral parecían cerrarse sobre Elena, mientras debatía en su mente el acto que estaba a punto de considerar. Cada utensilio, cada ruido del restaurante,
se convertía en un eco de sus pensamientos. El pequeño Carlos, la lucha de Carolina, el rechazo que podría enfrentar. Seguía removiendo el guiso, pero su mente estaba lejos, perdida en un mar de dudas. ¿Cómo podía ayudar a otra madre en apuros cuando ella misma se sentía tan perdida? Su mirada se desvió hacia Carolina, que ahora conversaba animadamente con otra clienta. Pero Elena sabía que esa vivacidad ocultaba la angustia de una madre desesperada. La idea de ofrecer su pecho a un niño que no era suyo la hacía temblar. Por un lado, el noble impulso de ofrecerse, pero por otro lado, la posibilidad de ser señalada, criticada, convertida en objeto de murmullos. En medio de esa lucha interna, Elena sintió un destello de claridad. Decidió que no podría dejar que sus temores la dominara. Recordó las historias de su madre sobre los sacrificios realizados en tiempos de adversidad. Las enseñanzas apache de unidad, fortaleza y sacrificio empezaron a cobrar vida en su interior. Elena se dio cuenta de que el amor trasciende el vínculo biológico. Era el motor del ser humano. La resolución comenzó a anidar en su corazón, como una chispa que ardía con fuerza. Sus pasos eran más firmes mientras el día avanzaba, y la decisión de ayudar a Carolina se convertía en un mantra repetido en su mente. Para ello, necesitaba fortalecer su confianza. No podía permanecer encerrada en el miedo. De manera impulsiva, se acercó a la mesa de Carolina. Su corazón latía con fuerza al pensar en las posibles reacciones. El sudor brotaba en su frente, pero una voz en su interior la impulsó a avanzar. «Carolina, ¿cómo está tu bebé?», preguntó Elena, su tono suave, casi tembloroso. Las palabras fluyeron sin que ella lo pensara, y sintió que en ese instante toda su vulnerabilidad podía ser vulnerabilidad compartida. Carolina alzó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y desesperación. «No lo sé, me siento tan agotada. No tengo suficiente leche, y soy incapaz de alimentarlo como debería». Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos, y estas fueron la respuesta que Elena había temido. «Carolina, yo puedo ayudarte, si me dejas». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Ambas mujeres se miraron, y en ese cruce de miradas se tejía un lazo frágil pero poderoso. Elena sintió el peso de la decisión. Había dado un paso monumental aunque aún estaba llena de incertidumbre. Fue un momento de valentía que podía cambiar el rumbo de sus vidas. Pero, a medida que ese momento se alargaba, el reloj del destino empezaba a girar, presagiando las reacciones ajenas que vendrían de la comunidad. ¿Estarían dispuestas a aceptar su sacrificio? La incertidumbre presionaba su pecho, ahogando su reciente resolución. Clara estaba la voluntad, pero la comunidad donde había vivido y luchado por tanto tiempo aún podía convertirse en su mayor enemigo. Sin embargo, en su pecho brotaba una inquieta esperanza. Tal vez, al cruzar esa línea, no solo ayudaría a Carolina, sino que también descubriría quién era realmente. Mientras Elena se alejaba de la mesa tras la conversación, un nuevo reto surgía: superar su propio miedo. ¿Podría realmente hacerlo? La tensión crecía y la lucha no solo era externa, era interna. De esta forma, el camino hacia su verdadero yo se revelaba, con la promesa de un sacrificio que podría modificar su existencia. Su corazón latía desbocado y la presión en su pecho advertía que la verdadera prueba estaba por venir. La vida en el corral nunca volvería a ser la misma, y Elena sabía que el umbral que estaba a punto de cruzar podría definir no solo su futuro, sino también el de un niño que aún no conocía. Pero en su interior el murmullo se intensificó. En su búsqueda de amor y apoyo, ¿cuál sería el precio a pagar? Elena se encontraba al borde de una nueva realidad, una que la desafiaba a confrontar no solo sus dudas, sino también la percepción de sí misma que había construido a lo largo de los años. Con cada movimiento en la cocina de El Corral, su mente giraba en torno a la decisión que había tomado. Este paso hacia adelante no solo representaba un sacrificio por otra madre, sino que también era una forma de liberarse de las cadenas de sus propios miedos.
Mientras mezclaba los ingredientes en el sartén, un impulso la llevó a cuestionar sus motivos. ¿Qué la había empujado a ofrecerse de esa forma? La respuesta se aferraba a ella con una claridad sorprendente. El deseo de pertenecer y, al mismo tiempo, el anhelo de ser vista más allá de su rol habitual. Cada cuchara de guiso que servía le recordaba que este acto de generosidad podía ser, de hecho, un camino hacia su autodescubrimiento. La tarde avanzaba, y la calidez del sol comenzaba a atenuarse. Ello coincidía con una creciente energía en Elena. Cada gesto y cada palabra le daban impulso. Mientras observaba a Carolina lidiar con su bebé, empezó a desdibujarse la línea que separaba su mundo interior del exterior. Las miradas de las clientas, a menudo tan distraídas, comenzaron a adquirir un nuevo significado. ¿Era su decisión una locura, una forma errónea de búsqueda de validación? ¿O, por el contrario, era un acto de coraje puro, la forma más noble de solidaridad? Esos cuestionamientos la acompañaban como sombras. Sin embargo, un acontecimiento inesperado sacudió el transcurso de la tarde. Una clienta habitual, Ana, una mujer de carácter fuerte y voces influyentes en el vecindario, decidió cruzar a la cocina. Su expresión, entre la curiosidad y el recelo, podría ser un presagio de lo que vendría. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Ana. El tono de su voz repelía la inquietud. «He escuchado rumores. ¿Es cierto lo que dijiste a Carolina?». El corazón de Elena se detuvo un instante. Era el momento de enfrentar el posible rechazo. Todo lo que había construido, su reputación en el corral, podía desmoronarse en ese mismo segundo. Sin embargo, al mirar a Ana, Elena sintió una oleada de determinación. No iba a permitir que el miedo dictara su voz. «Sí, lo es», respondió con firmeza, sintiendo como su pecho se alzaba. «Voy a ayudarla. No solo soy una madre, soy una mujer capaz de ofrecer amor y apoyo, sin miedo al qué dirán». Ana se quedó en silencio, observándola como si considerara sus palabras. Elena rezó para que su sinceridad tuviera un impacto positivo. Finalmente, Ana esbozó una ligera sonrisa, una mezcla de respeto y posiblemente de admiración. Pero en el fondo, el silencio de la mujer a su alrededor era un océano de incertidumbres. Tener el apoyo de algunas y el rechazo de otras era un precio que empezaba a vislumbrar. Pero podría mirar más allá de cada murmullo, de cada mirada crítica, y hallar consuelo en su propia decisión. Aquella tarde cambió su vida en formas que todavía no podía comprender del todo. Las sombras en su mente comenzaron a desvanecerse, y aunque el eco de las dudas permanecía, la semilla de una nueva Elena empezaba a germinar. A medida que cerraba el restaurante esa noche, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la emancipación que acariciaba su espíritu. Sabía que el viaje que había comenzado la llevaría a un lugar donde podría reforzar su identidad, despojándose de las nociones que le habían sido impuestas. Mientras caminaba a casa, la imagen del pequeño Carlos emergió en su mente. ¿Cómo cambiaría su vida al recibir el alimento proporcionado por una mujer ajena? Esa pregunta le devoraba el alma. Las respuestas la aguardaban en un futuro incierto, y con cada paso que daba, era conciencia de que ya no podía volver atrás. En su búsqueda de un propósito más grande, el desafío de lidiar con las repercusiones de sus decisiones apenas comenzaba. Una noche tranquila se cernía sobre la ciudad, pero dentro de Elena, una tormenta de emociones latía con fuerza, preparándola para lo que estaba por venir. Cada decisión traería nuevas interrogantes, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Al día siguiente, Elena despertó con una determinación inédita. La decisión de ayudar a Carolina había encendido una chispa en su interior, pero también había desatado una serie de interrogantes que ahora se aferraban a ella como sombras. ¿Sería capaz de sostener esa nueva imagen que había comenzado a construir? ¿Sería vista solo como la mujer que ayudaba a otra madre, o como un ser completo,
capaz de provocar un cambio auténtico en sí misma y a su alrededor. Mientras se preparaba para el trabajo, miró su reflejo en el espejo. Observó en su propia mirada una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Al salir de la casa, la fresca brisa de la mañana parecía susurrarle que había tomado el camino correcto. Sin embargo, el eco de las palabras de Ana resonaba en su mente. ¿Y si no la aceptan? ¿Y si te ven de forma diferente? La presión de las expectativas ajenas podía ser abrumadora. Aún así, un nuevo mantra se asomaba tímidamente entre sus pensamientos. Elena, tú decides quién eres. Llegó a El Corral con una energía renovada. El bullicio habitual del lugar le dio la bienvenida como un viejo amigo. El aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones crearon un ambiente que, aunque familiar, parecía diferente. Con cada platillo que preparaba, su mente se centraba no solo en la comida, sino en el mensaje que quería transmitir a sus clientas: la importancia de la solidaridad y del apoyo mutuo. La cocina se transformó en un espacio de autodescubrimiento, donde no solo se elaboraban recetas, sino también una nueva versión de ella misma. Durante el servicio, empezó a recibir preguntas sobre su decisión. Las clientas comenzaron a manifestar su curiosidad y, en algunos casos, incluso su admiración. La percepción de la gente a su alrededor era, sin duda, un reflejo de sus propias inseguridades. En ese ambiente cargado de preguntas, las herramientas de autoafirmación que había construido eran cada vez más claras. El acto de ayudar a Carolina se transformó en un símbolo de empoderamiento, una forma de retar a la comunidad a abrirse a nuevas formas de conexión humana. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Un grupo de mujeres que solía frecuentar el restaurante comenzó a murmurar a sus espaldas: «Ella cree que es una heroína», dijo una de ellas, con un tono ensombrecido por la envidia y temor de lo desconocido. Elena, al escuchar esto, sintió un escalofrío recorrer su columna, pero en lugar de dejar que ese comentario la afectara, decidió tomarlo como un estímulo para fortalecer su posición. «¿Cómo puedo usar este ruido en mi favor?», se cuestionó. En su mente, esta se tornó en la pregunta crucial del día. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. En lugar de esconderse o permitir que las críticas la desgastaran, se dirigió a sus clientas en una pequeña pausa del rush del servicio. Con una voz segura que cortó el murmullo del restaurante, comenzó a hablar sobre el valor de la empatía y la cooperación. Al final de su intervención, dejó caer una invitación implícita. Cualquiera puede hacer la diferencia, simplemente siendo un poco más amable. El efecto fue inmediato. Vio cómo algunas miradas escépticas se suavizaron, otras se llenaron de curiosidad. Se sintió liberada de las cadenas del juicio, y en ese instante comprendió que aunque su camino estaba lleno de desafíos, también estaba lleno de oportunidades para crecer. Al finalizar el día, sintió que había sembrado una semilla en El Corral, no solo para ella, sino para todas las que escucharon su voz. Pero mientras caminaba a casa, un nuevo dilema se presentaba. Si continuaba arriesgándose así, ¿qué pasaría si despertaba la furia de aquellos que preferían la complacencia? La transición de ser vista como una madre común a convertirse en una mujer influyente en su comunidad podría llevarla a una confrontación directa. Las preguntas seguían abiertas, la ansiedad acumulándose. Cada nuevo paso en su camino parecía una invitación a un desafío aún mayor. ¿Estaba dispuesta a aceptar lo que esto implicaba de verdad? La luz del atardecer la acompañaba, pero en su interior, una tormenta de inquietudes arremetía con fuerza. Ya no podía ignorar la inminente confrontación en la que se estaba adentrando. Ahora sabía que lo que estaba en juego era mucho más que su reputación. Era su identidad misma. El sol se alzó sobre el horizonte, y con él, Elena se sintió empujada hacia un nuevo día que prometía oportunidades y desafíos. Esa mañana, mientras se preparaba un café en su cocina, sus pensamientos se fijaron en los eventos del día anterior.
La sensación de haber abierto un diálogo sobre empatía y cooperación en el corral seguía vivo en su mente. Sin embargo, el eco de las críticas persistía, provocando un tirón en su estómago. Se sentó un momento con la taza entre las manos, reflexionando sobre las palabras que había pronunciado. Cualquiera puede hacer la diferencia. La idea de abrazar la vulnerabilidad y compartir su historia era liberadora, pero al mismo tiempo, el miedo a ser malinterpretada y a volver a ser la mujer invisible acechaba. ¿Podría construir una versión de sí misma que no dependiera de la aprobación de otros? Al llegar al restaurante, Elena respiró hondo y visualizó el espacio como un terreno de crecimiento personal. Tenía que transformar la tensión en energía positiva. Comenzó su jornada en la cocina, con cada ingrediente simbólicamente representando aspectos de su vida y crecimiento. Cada corte, cada sazón, era un recordatorio de que tenía el poder de moldear su entorno. La cocina se convirtió en su refugio y su laboratorio, donde el dilema de ser quien era y quien deseaba ser se entrelazaban. Durante el servicio, notó que algunas clientas se acercaban con sonrisas genuinas, mientras que otras la observaban con una curiosidad desconfiada. A medida que llegaban preguntas sobre su iniciativa con Carolina, Elena se sintió tentada a ocultar su propia vulnerabilidad, pero en un momento de claridad, recordó lo que había aprendido en su propia jornada. Mostrar su verdadero yo sería su mayor fortaleza. Hola a todas. Quería agradecerles por su apoyo y también por su honestidad. Sé que algunas pueden estar en desacuerdo con lo que hago, pero quiero compartirles lo que esto significa para mí. Empezó, sintiendo que cada palabra salía con más fuerza que la anterior. Las miradas se fijaron en ella, y sintió que estaba acordando un diálogo sincero. Explicó cómo ayudar a Carolina significaba construir un puente hacia otras experiencias, un camino hacia la solidaridad y el compromiso. Con cada frase, su voz se tornaba más firme. No tengo todas las respuestas, pero estoy lista para aprender junto a ustedes, les dijo. La atmósfera en el restaurante se cargó de una energía renovada. Se dio cuenta de que no era solo ella quien buscaba una transformación, sino que su entorno también se sentía empujado a cuestionar y a dialogar. En un rincón, escuchó murmullos que provenían de unas clientas que, a pesar de sus críticas, ahora parecían sopesar sus palabras. Esta pequeña victoria era una señal de que su esfuerzo estaba rindiendo frutos, aunque la discordia nunca estuviera demasiado lejos. Esa lucha interna y externa por la aceptación resonaba en el ambiente, y con ello, se dio cuenta de que su determinación de ser vista más allá de una madre común estaba tomando forma. Al final del día, mientras recogía y organizaba la cocina, una mezcla de satisfacción y ansiedad invadió su ser. Su vida se había convertido en un campo de batalla entre lo que quería y lo que otros esperaban. Pero estaba dispuesta a seguir adelante. El camino no sería fácil, pero cada paso la acercaba a la mujer que realmente anhelaba ser. Sin embargo, una nueva inquietud se presentó ante ella. Y si su voluntad de ser auténtica desataba conflictos aún mayores. Elena sabía que cada vez que se exponía, arriesgaba algo más que su reputación. Arriesgaba su propia paz. Con el eco de esas preguntas retumbando en su cabeza, su mirada se perdió en la distancia, donde la puesta de sol pintaba el cielo de rojo. Esta vez, la decisión que tomó no sería solo sobre ella, se extendía a toda su vida. Podría encontrarse a sí misma en la tormenta que podía desatar su autenticidad. El día siguiente comenzó con nubes grisáceas que parecían reflejar la tumultuosa batalla que sacudía las entrañas de Elena. En su mente, las decisiones tomadas ayer seguían resonando como ecos desvanecidos, y su determinación temblaba ante la posibilidad de una resistencia mayor. La larga jornada que tenía por delante la mantenía atenta, pero el dilema personal que la atormentaba era ineludible. Realmente podría ser ella misma sin desatar un aluvión de críticas. Al llegar al restaurante, se encontraba ansiosa,
La atmósfera era diferente, casi palpable. Las clientas que antes miraban con desconfianza, ahora presentaban una mirada expectante. Esto la hizo reflexionar sobre la carne fresca que había expuesto en su discurso, y el impacto que esto podría tener en quienes la rodeaban. Cuando inició su jornada, Elena se apresuró en la cocina, cada utensilio pareciendo insistir sobre su incapacidad para formular un eje claro entre su vida personal y profesional. En medio de la cacofonía diaria, comenzó a preparar un platillo nuevo, un guiso que simbolizaba los diversos ingredientes de su vida. En cada ingrediente añadía un pedazo de su historia, y comprendía que en la cocina, como en su vida, cada elemento podría transformarse en algo mejor, si se trataba con cuidado. Mientras cocinaba, recibió un mensaje inesperado de Carolina. «No puedo enfrentarlo sola. Necesito que vengas». Aquella frase fue como un balazo en su pecho. La carga de ayudar a otra persona estaba sutilmente desnudando sus propias inseguridades. Se preguntó si su afán por ayudar era una forma de evadir sus problemas. Sin embargo, había una voz interior que le insistía que su autenticidad, aunque dolorosa, podía ser una luz para otras. Al finalizar el servicio, un grupo de clientas se acercó a ella. Con el estómago retumbando ante la anticipación, Elena se preparó para lo peor. A medida que unas le agradecían por su honestidad, otras la desafiaban. «No puedes cambiarlo todo solo porque lo deseas». Fue un momento decisivo. El silencio crítico se extendió y sintió que debía hablar. «Quizá no pueda cambiarlo todo, pero puedo cambiar lo que hay aquí», dijo señalando su pecho. Era un acto de valentía, una invitación a explorar la vulnerabilidad que tan a menudo había temido mostrar. Las clientas comenzaron a interpelarse entre ellas, algunos asintiendo, otros frunciendo el ceño. Pero el diálogo fluía. Elena no escapaba a sus dudas internas. Mientras escuchaba, se percató de que el núcleo de su conflicto era su deseo de ser vista como alguien más que una madre. La lucha por su propia identidad personal se aferraba a ella como una sombra. La noche llegó y la cocina lucía desierta, pero dentro de ella había una tormenta. Con cada paso hacia la salida, la inquietud de no haber alcanzado la aceptación seguía latente. La presión de ser genuina, a pesar de lo arisco de la vida real, se antojaba como una línea delgada. En ese instante, recapacitó sobre la conversación que había sostenido. Las palabras de la clienta que la había retado se quedaron grabadas. ¿Quién es realmente la que se atreve a ser auténtica? Mientras se retiraba, una idea comenzó a germinar. ¿Y si cada momento de resistencia que enfrentaba la acercaba más a su verdadera versión? La duda la seguía, pero esta vez tenía una identidad que defender. Con un nuevo sentido de propósito creciendo en su interior, resolvió que no se quedaría callada ante la adversidad. El siguiente reto se perfilaba ante ella. Un encuentro con Carolina que podría poner en juego no solo su autenticidad, sino el equilibrio que había tratado de establecer. La inquietud latía, y se preguntó en ese mismo instante si quizás la verdadera transformación no estaba en el reconocimiento ajeno, sino en su propia aceptación. ¿Podría crear su identidad en medio del caos que ella misma aspiraba a aliviar? La respuesta, su nuevo desafío, la aguardaba en el horizonte. La noche siguiente, Elena se encontraba en su pequeño apartamento, rodeada de la penumbra que contrastaba con la luz intermitente de su teléfono. La inminente conversación con Carolina se cernía sobre ella como una nube pesada. Los recuerdos de su último encuentro reverberaban en su mente, mientras se preguntaba cómo enfrentar a su amiga sin desvanecer la imagen de firmeza que había comenzado a construir. Tomó una respiración profunda, consciente de que la autenticidad que tanto anhelaba también requería reconocer sus propios límites. Estaba intentando abrazar su identidad sin perderla en el proceso. Esa noche, mientras se preparaba para salir, decidió que no solo iría a apoyar a Carolina, también se iría a presentar a sí misma, con todas sus fragilidades y fortalezas.
Era una decisión que la desnudaba emocionalmente, pero la directora de su vida había comenzado a cambiar de rumbo. Al llegar, el ambiente en la casa de Carolina estaba cargado de tensiones no dichas. El silencio en el aire parecía incomodarlas a ambas. Elena se sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver a su amiga, cuyos ojos brillaban con la mezcla de tristeza y necesidad. «Gracias por venir», murmulló Carolina, su voz temblando. «Estoy aquí para ti», contestó Elena, recordando la decisión que había tomado de ser más que un apoyo. Quería ser una voz auténtica. A medida que se sentaban en la mesa del comedor, comenzaron a hablar de sus miedos. Carolina sobre su relación rota, y Elena de su lucha por sentirse legítima más allá de sus roles. Pronto, la conversación dio un giro inesperado. Carolina expuso la vulnerabilidad de su situación, pero mientras lo hacía, Elena comenzó a ver una analogía con su propia vida. «No sé si seré suficiente», dijo Carolina, el dolor surgiendo de su pecho. «Lo serás, porque siempre has sido más de lo que crees», respondió Elena, sintiendo que las palabras resonaban en su propia existencia. Aquel momento de conexión, esa poderosa vulnerabilidad compartida, encendió algo en ellas. Ambas estaban desgarradas, pero también juntas en su lucha por ser vistas y aceptadas. Las palabras de Elena se transformaron en un mantra interno, impulsando su deseo de ser más auténtica, no solo en la cocina, sino en cada aspecto de su vida. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mostrarse completa? La noche avanzó, y el camino hacia la autocompasión y la autenticidad se hizo más claro. Sin embargo, cuando el encuentro concluyó, un nuevo dilema se presentó. ¿Podría dar un paso deciditivo hacia su carrera culinaria sin sacrificar sus deseos personales? La idea de abrir su propio restaurante comenzaba a tomar forma en su mente. Era un mismo mundo que la había coartado, pero también el refugio donde se sentía poderosa si hacía algo a su manera. Con el corazón acelerado y la mente llena de nuevos planes, decidió que era momento de dejar de ser una sombra. Inspirada por la conexión que había formado con Carolina, comenzó a pensar en la posibilidad de un menú que hablara de su historia, cada plato cargado de significado personal. Mientras salía de la casa de Carolina, una chispa de determinación brotó en su ser. Pero en ese instante, una llamada desconocida interrumpió su pensamiento. Un mensaje inesperado que podía cambiar el rumbo de su recién descubierto propósito. «Hola, soy Andrés. Necesito hablar contigo sobre una oportunidad». El aire a su alrededor pareció encogerse y Elena comprendió que quizás el destino estaba más entrelazado con su profesionalismo de lo que había imaginado. La voz en su interior resonaba. ¿Sería este el momento de tomar la batuta y enfrentar la autenticidad en todos sus frentes? Con la incertidumbre latente y la promesa de un nuevo camino frente a ella, se preguntó, ¿podría finalmente hacer realidad la visión que había comenzado a esbozar para su vida? La respuesta parecía a punto de revelarse, pero la elección estaba aún en el horizonte. Elena se sentó en un banco del parque. El horizonte se teñía de naranja, mientras contemplaba su teléfono, aún en shock por la llamada de Andrés. Hacía tiempo que había luchado con la idea de un futuro culinario, pero la oferta de un chef renombrado para colaborar en un nuevo proyecto la desbordaba de emoción y ansiedad. ¿Era realmente la oportunidad que había estado esperando, o solo una invitación más a perderse en la vorágine de la cocina profesional? Mientras la luz moría en el cielo, su mente llenaba el espacio con las réplicas de sus pensamientos. La cocina había sido su refugio, el lugar donde su auténtico yo emergía entre ollas y sartenes. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si estaba preparada para afrontar la presión de un entorno tan competitivo, y que podría volver a desdibujar su identidad. Recordó la conversación con Carolina y cómo esa vulnerabilidad compartida había creado un espacio seguro, donde ambas podían ser reales. ¿Podría hacer lo mismo en un ambiente laboral, donde la imagen del éxito a menudo se construía sobre la aparente perfección? La autenticidad no era solo una cuestión personal,
Debía ser la base de cualquier emprendimiento profesional que decidiera llevar a cabo. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, comenzó a esbozar ideas en un cuaderno desgastado que llevaba en su mochila. Pero no se trataba solo de un menú. Era un relato sobre su vida, sobre sus raíces, y el viaje culminante que había sido hasta ahora. Cada plato que imaginaba contaba una historia, un fragmento de su propio rompecabezas. Se preguntó si Andrés vería lo que ella veía, si captaría la esencia que deseaba plasmar en cada bocado. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional. Elena pasaba horas en la cocina de su apartamento, experimentando con sabores, combinando ingredientes que hablaban de su infancia, de su cultura y de sus esperanzas. La vulnerabilidad que había compartido con Carolina se le presentaba como un nuevo mantra en cada receta. Sé fiel a ti misma. La necesidad de ser auténtica iba más allá de sus temores. Era un desafío lanzado a sus propias dudas, una reconfiguración personal que la impulsaba a dar un paso al frente. Así, tomó la decisión de reunirse con Andrés, no como una simple chef ansiosa por una oportunidad, sino como una creadora, lista para presentar su visión. Esa mañana, se vestía con una blusa blanca que simbolizaba su claridad de propósito, y unos pantalones oscuros que representaban la seriedad con la que asumía este nuevo papel en su vida. Cuando llegó al restaurante donde habían acordado encontrarse, sintió cómo los nervios y la emoción se entrelazaban. La atmósfera vibrante del local, el aroma de la comida que preparaban y la música suave que resonaba, creaban el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Andrés la recibió con una sonrisa amigable, pero en su mirada había una expectación que Elena decidió transformar en confianza. A medida que avanzaban la conversación, Elena presentó sus ideas, compartió su historia y las inspiraciones detrás de cada plato. Los ojos de Andrés brillaron al escucharla, pero lo que más la sorprendió fue el momento en que él, a su vez, reveló que había estado buscando a alguien que no solo supiera cocinar, sino que también estuviese dispuesta a poner algo de sí misma en la cocina. «Quiero que traigas tu esencia, tu autenticidad al menú», le dijo, como si en sus palabras se vislumbrara la conexión que justo había estado forjando en su interior. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Elena comenzó a sentir un fuerte tirón en su corazón. La extensión del compromiso que estaba a punto de asumir la asustaba. ¿Podría siquiera imaginar lidiar con la exposición pública de su creatividad en un sector tan despiadado? Como si adivinara sus pensamientos, Andrés lanzó la pregunta crucial. ¿Estás lista para esto, Elena? Ese instante se sintió como un cruce en su vida. Elena cerró los ojos brevemente, enfocándose en su latido. La decisión que estaba a punto de tomar no era solo para su carrera. Era sobre cómo elegía vivir. En ese segundo, comprendió que el camino hacia la autenticidad profesional no estaba exento de dudas, pero cada paso hacia adelante comprometía su autoaceptación. «Déjame pensarlo», fue su respuesta, sin saber que la elección que hacía estaría marcando un nuevo capítulo decisivo en su vida. Frente a Andrés, en un lugar donde la autenticidad se iniciaba a gestar, se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Con la incertidumbre latiendo en su pecho y la promesa de un futuro brillante al alcance de su mano, se preguntó cuál sería su siguiente movimiento. ¿Sería capaz de entregarse por completo a su pasión, o seguiría viviendo a la sombra de sus miedos? Elena pasó los días siguientes inmersa en un torbellino de pensamientos contradictorios. La decisión de reunirse con Andrés había sido un paso hacia la luz, pero en su interior, su mente parecía un campo de batalla. Aunque sus ideas eran claras, y el deseo de plasmar su esencia en la cocina ardía en ella, el miedo a la exposición la invadía como una sombra. Cada jornada se iniciaba con un ritual sagrado, la creación de un nuevo plato. En su cocina, las ollas y sartenes eran testigos silenciosos de su proceso de sanación. La música de fondo se convertía en su banda sonora de transformación. Cortaba verduras con precisión,
disfrutando de la textura y los colores, mientras su mente giraba en torno a la propuesta que había hecho a Andrés. Tenía que recordar que cada ingrediente seleccionando no solo representaba un sabor, sino también su historia personal. Por otro lado, el temor a la crítica y el juicio ajeno emergía en su interior como un monstruo cada vez más grande. ¿Qué tal si su propuesta no era bien recibida? ¿Qué tal si no lograba captar lo que realmente la hacía única? Era una batalla constante entre el impulso de brillar y la tentación de rendirse, de volver al refugio que había creado en su hogar, donde podía controlar cada sabor y cada presentación. Mientras tanto, las redes sociales y los blogs culinarios llenos de comentarios e imágenes de platos de otros chefs la acechaban como espectros. Cada publicación que pasaba frente a sus ojos elevaba su inseguridad. Las historias de éxito ajenas se mezclaban con su autoevaluación, erosionando la confianza que había comenzado a construir en su propia voz creativa. Elena decidió buscar apoyo. Volvió a hablar con Carolina, quien la recibió con los mismos brazos abiertos y el entendimiento profundo que las había unido anteriormente. Estas conversaciones no eran solo un escape, eran una tabla de salvación. Juntas desenredaban las capas de sentimientos encontrados y se retaban a ser más auténticas. «Estás creando algo que solo tú puedes traer al mundo», le recordó Carolina una tarde, sentadas en la cocina de Elena, rodeadas de utensilios y libros de recetas. No se trata de ser perfecta, se trata de ser tú. Esa autenticidad es tu mayor fortaleza. Sus palabras resonaron con fuerza en el corazón de Elena. Recordó lo que Andrés había dicho sobre la autenticidad, y una chispa de determinación comenzó a resplandecer en su interior. A partir de ese momento, las jornadas de cocina no solo se tratarían de experimentar sabores, sino que se volverían sesiones de descubrimiento personal. Cada plato se transformaría en un capítulo de su historia, una expresión de su lucha y sus triunfos. Sin embargo, a medida que empezaba a tomar forma su nueva narrativa culinaria, un nuevo reto se presentó. Recibió una invitación para asistir a un evento gastronómico en un restaurante local. La idea era simple. Debía cocinar un plato que representara su visión y competir contra otros cocineros emergentes. La presión social la apretaba al pensar en ello, pero también encendió una chispa de emoción. Era una oportunidad innegable de presentarse al mundo y, tal vez, de recibir retroalimentación directa. En el fondo, sabías que esta decisión podría ser la antesala de su compromiso total con la cocina profesional, un momento crítico en el que se alineaban sus pasiones y sueños. No obstante, la incertidumbre continuaba acechando, y la pregunta seguía sumándose a su carga mental. ¿Así se debería lucir su primer paso hacia la verdad de su carrera? ¿O había otras formas menos expuestas de hacer crecer su futuro? Mientras reflexionaba sobre su respuesta, la invitación en sus manos se volvió un símbolo de elección, tanto liberadora como intimidante. Con un insaciable deseo de descubrir hasta dónde podría llegar su autenticidad, Elena pensó en el impacto que esto podría tener en su vida profesional y en su ser. El momento de decidir se acercaba rápidamente, y mientras contemplaba esa nueva oportunidad, una pregunta pulsaba en su mente. Podría finalmente enfrentar no solo a su propio miedo, sino también a sus verdaderas aspiraciones, usando cada platillo para escribir su propia historia en el mundo de la gastronomía. Elena se encontraba en el umbral de una nueva etapa. Su corazón palpitaba al ritmo de una determinación renovada. La invitación al evento gastronómico no solo representaba una oportunidad profesional, era un reflejo de su transformación interna. Estaba lista para conquistar su miedo y mostrar al mundo su auténtica esencia culinaria. Había pasado de ser una madre que luchaba por superarse, a una mujer decidida a forjar su propio camino en la cocina. Dedicó las semanas previas al evento a experimentar intensamente con recetas variadas. Cada mezcolanza de ingredientes era un acto de liberación. Una narrativa sobre amor, sacrificio y autodescubrimiento.
En su cocina de El Corral, las especias comenzaron a convertirse en aliados, y las ollas a erigirse como los instrumentos de su voz. Con cada platillo que creaba, Elena sentía su confianza florecer, hilando su historia personal a través de sabores que suscitaban emociones profundas. El día del evento llegó, y, mientras estaba en la cocina del restaurante que había acogido a otros chefs, el nerviosismo se instalaba en su pecho, y su mente se revolvía al ritmo del bullicio que la rodeaba. La competencia iba más allá de simplemente presentar un plato. Era la culminación de su viaje, demostrar que la autenticidad puede ser la mayor fuerza en la adversidad. Como si cada mirada dirigía un foco sobre su esencia, Elena se sintió viva. Sintió que había llegado hasta ahí por el camino de la valentía. Al momento de presentar su platillo, un guiso que capturaba sus raíces apache fusionadas con la cultura texana, se encontró frente a un panel de chefs que la miraban expectantes. En ese instante, sintió la conexión con todo lo que había experimentado, el sacrificio detrás de su oferta a Carolina, las dudas que había enfrentado, y el descubrimiento de su voz en el mundo culinario. Este plato es un homenaje a las mujeres que nutren y alimentan con amor, dijo con firmeza. Por primera vez, no solo estaba compartiendo su trabajo, estaba compartiendo su historia. Las sonrisas de aprobación y los comentarios de los jurados no tardaron en llegar, y con cada palabra, la validación que había ansiado durante tanto tiempo, comenzó a llenar el vacío que antes la asfixiaba. La puntuación final fue revelada, y su nombre se escuchó en lo alto. Elena había ganado el primer lugar. No era solo un trofeo, era el reconocimiento de su lucha, su autenticidad y su valentía. Con el premio en las manos, la mezcla de emociones se desbordó, y se sintió por primera vez en mucho tiempo, vista y apreciada. Todo el miedo que había acompasado cada paso en su camino, había sido superado por su coraje. En aquel escenario, se dio cuenta de que había conquistado no solo un concurso, sino su propia percepción de valor en un mundo que la había menospreciado por su condición. El regreso a casa fue diferente, el corazón ligero y la mente clara. La imagen de su hijo, Carlos, la esperaba con los brazos abiertos. Decidió que este triunfo no sería solo para ella, sería un legado de valentía y autenticidad para su hijo. Con cada historia que ahora contara a través de sus recetas, cada plato cocinado junto a él, cultivaría en Carlos la importancia de vivir sin miedo, abrazando sus raíces y forjando su camino. Elena miró hacia adelante, no solo hacia su futuro en la gastronomía, sino hacia una visión más amplia de lo que significaba ser una madre apache en un mundo lleno de oposiciones. Se sintió lista para llevar su esencia no solo en la cocina, sino también en su vida diaria. La historia de Elena no terminó en un concurso. Era un nuevo comienzo. Una madre que se alzó contra sus propios desafíos y mostró al mundo que el verdadero valor radica en ser auténtico. Así, al cerrar el capítulo, la historia de Elena resonó como un testimonio de que los sacrificios valen la pena, que la vulnerabilidad puede dar paso a la fuerza, y que cada comida cocinada se convierte en un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora, es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido que ofrece tanto valor. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial. Todos los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Hazlo ya.